Bienvenidos a nuestro primer programa Salud Sur, un espacio en donde los estudiantes de la Científica del Sur se van a sentir seguros y confiados en un lugar ameno, sobre todo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es Colbert Martín Soto Rivera, psicólogo y sobre todo profesor de la Universidad Científica del Sur, el cual se merece su respectivo aplauso. ¡Bravo! Muy bien, chicos. Gracias. A ver, profe, para comenzar nuestra entrevista, queremos saber sobre estos temas, sobre todo correspondientes a la salud mental y el cuidado que trae consigo y sobre todo también esta nueva presencialidad, ¿no? Y las clases virtuales. Para comenzar, ¿cómo está, profe? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted por asistir. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es la salud mental? Bueno, toca entender el concepto de salud en general como el tema de estar bien, el tema del bienestar. Y cuando hacemos un zoom en específico a la salud mental, significa que a nivel psicológico, a nivel social, estamos en bienestar, tranquilos, podemos desarrollarnos socialmente, podemos lograr nuestros objetivos, hacer Exacto. planes, estar bien. Claro. Ujú. Referente a ello, ¿cómo ha visto este cambio que han tenido los estudiantes, ¿no? Y sobre todo los de la Científica del Sur? ¿Qué ha podido ver en cuanto a las clases virtuales? La pandemia ha generado, como toda situación en la que no tenemos certezas, miedo. Exacto. Y el miedo es una emoción complicada, porque es una emoción muy intensa, la vivimos con particular intensidad y se contagia muy rápido, ¿no? Y cuando se da de forma sostenida, cuando no tenemos idea de qué es lo que va a pasar, tenemos algunos matices de lo que se denomina el trastorno de adaptación. Este trastorno de adaptación tiene básicamente tres manifestaciones. Una manifestación de ansiedad, Ujú. en la que pues tenemos algunas conductas en la que dudamos de todo, de nosotros mismos incluso. Por supuesto. No podemos sentirnos tranquilos en ningún espacio por el tema de la incertidumbre. Otra Exacto. manifestación es la depresiva, que tenemos pues ciertos rasgos de tristeza que en el tiempo se sostienen. Claro, y para hablar también del tema de la pandemia, el cual ha sido muy difícil y ha traído consigo diferentes problemáticas. Con ello también quería consultarle de cierta manera qué tal ha sido este cambio drástico, como me dice, de adaptación, incluso de sedentarismo también, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Ha sido complicado porque nosotros teníamos antes espacios que eran como válvulas para liberar presión, ¿no? Nos juntábamos con los amigos, Tal cual. teníamos la oportunidad de salir a caminar, a dar una vuelta, ¿no? Entonces esos espacios rápidamente fueron, en primer lugar, hasta estigmatizados, ¿no? No querían que salgamos a ningún lado y poco a poco hemos ido recuperando esas libertades, pero pues fue un proceso bien difícil, ¿no? El que los cambios rápidos de tanto nivel de intensidad generan en nosotros pues un malestar y no sabemos qué hacer y está la ansiedad, está un poquito de depresión, conductas desadaptativas también. Por supuesto, y sobre todo que no estaba esperado. Nadie lo veía venir. Ese es el tema también, ¿no? Que de la nada surgieron diferentes cosas y quizás aparecieron estas nuevas enfermedades en cuanto a la salud mental también. En realidad lo que, bueno, por lo menos yo creo conveniente, es que, o yo creo, ¿no? Es que lo que pasó es que hemos hecho un zoom en las dificultades de salud mental que ya teníamos, ¿no? Muchas de las cosas que no abordamos en su momento Ujú. nos vienen después a morder, ¿no? Hemos abandonado la salud mental Por y supuesto. cuando pasa una situación tan compleja como esta, no tenemos herramientas para manejarlo, ¿no? Los regímenes, o sea, la atención en salud mental ha crecido de un 10-15% en este espacio, ¿no? Wow, Es es bastante. enorme, es Y- muy grande. Y no tenemos idea de lo que no está atendido, ¿no? Exacto. Y como siguiente pregunta también quería consultarle cómo siente que se ha visto afectada este tema de salud mental en los estudiantes estos 2 últimos años. Es complejo Ujú. que estés habituado. En primer lugar, pues que nosotros tenemos, no solo en la universidad, sino a nivel general, vemos con mucho optimismo que las clases tienen que ser en presencial, ¿no? O sea, hay toda una Exacto. estructura mental Sí, detrás, ¿no? es verdad. El poder abandonar esta estructura de mental ya es un proceso de cambio que amerita adaptación y los recursos para poder manejarlo encima en todo este espacio de incertidumbre, lo que ha hecho es generar mucho nivel de ansiedad
ese nivel de ansiedad, también se han generado otro tipo de conductas desadaptativas, que son el desinterés, ¿no? Las personas no han podido conectar con sus objetivos y los estudiantes han, de alguna manera, algunos de ellos lo han aprovechado, pero otro grupo importante, por el contrario, se ha distanciado de sus metas. No, y claro, porque en el marzo 2020 todos tenían esta logística, ¿no? Del tema de las clases presenciales, todo lo que se iba a enseñar y sobre todo el tema de los profesores, ¿no? ¿Cómo has sobrellevado todo esto? Uy, ha habido ahí de todo, ¿no? Hay personas que ya venían dictando en modalidad virtual en otros espacios. Yo he tenido la oportunidad de dictar en virtual 3, 4 años antes de la pandemia para procesos de Claro. capacitación, pero hay otras personas que no tenían idea de cómo manejar el tema de la computadora y que Eso ha en sido su labor, complicado. entonces el proceso de capacitarse, de entrenarse, de ir buscando ha sido más efectivo, menos efectivo en otro encima, con una audiencia complicada que también está pasando por lo mismo. Exacto, y inclusive estos nuevos estudiantes que recién ingresaban a la universidad y no han tenido la oportunidad de poder vivir esta vida o esta experiencia universitaria que es sumamente fundamental, ¿no? Complicadísimo, ¿no? O sea, tenemos personas ahí que recién Exacto. entraron, tenemos otro grupo de personas que se pasaron el quinto y secundaria en virtual Ay, y entraron a sí, virtual, ¿no? qué terrible. O sea, Complicadísimo. Sí. Sí. También, a ver, para comenzar con otra pregunta, ¿cómo se puede proteger de cierta manera la salud mental en el regreso de las clases presenciales? Lo ideal es trabajar en hábitos. ¿No? O Ujú. sea, la salud en general responde a nosotros haciendo las cosas bien de forma sistemática durante el Exacto. transcurso de nuestra vida, ¿no? El hacer deporte, el comer bien, ¿no? O sea, debe entenderse la salud como un fenómeno Fundamental. sistémico, no como un fenómeno solo de la salud psicológica, ¿no? Si comemos bien, hacemos ejercicios, tenemos un orden, estructura en nuestra vida, tenemos más herramientas para poder defendernos. Entonces lo que recomendaría en sí es hacer ejercicio, de cierta manera. Cuidarse en todo sentido de la En todo palabra, sentido. ¿no? Que significa hacer ejercicio, comer bien, pero también significa saber compartir con tu familia, conversar Exacto, con ellos si es que tienes fundamental. alguna dificultad, ¿no? Tener personas cercanas a las que tú puedas confiar y algo que está bastante todavía dando pasitos de bebé en la salud del país, es que tenemos que ir al psicólogo como vamos al odontólogo, como vamos al dentista, un par de veces al Exacto. año, ¿no? Tiene que normalizarse básicamente ese tema, porque normalmente la sociedad no lo normaliza. ¿Por qué cree usted que es eso? Es un tema cultural, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho que si vas al psicólogo estás loco, ¿no? Y es Eso. algo muy made in Perú, muy del Perú, porque en los países que tenemos alrededor Es verdad. no existe esa lógica. Entonces lo que pasa es que toca hacernos cargo de nuestra salud mental, ¿no? Entonces, usted de cierta manera, ¿qué recomendaría para gestionar estas emociones, ¿no? En la reapertura de las clases presenciales. Yo recomendaría, a modo general, ser muy ordenado en las cosas. Tener orden no solo para el momento que tienes que estudiar, el momento que tienes que trabajar, el momento que tienes que hacer diferentes cosas con la familia, sino también incluso estructurar espacios para poder salir con los amigos porque hemos perdido habilidades sociales y Es toca verdad. recuperarlas. Es muy cierto, es muy cierto. Creo que sí ha perdido totalmente ese sentido, ¿no? Hay muchas personas que ahora se acoplan en un solo lugar, en un espacio cerrado, y es por esto, a raíz de la pandemia, ¿correcto? Tal cual. O sea, hemos perdido ese interés, esa intención y toca recuperarlo, toca hacer el esfuerzo para recuperarlo, ¿no? Y un último punto que es para mí fundamental, o sea, hay que ir a ver al psicólogo, ¿no? Hay que ir a darle una Es vuelta, verdad. hay que ir si toca hacer terapia. Hay que trabajar en nosotros para hacer una mejor versión de nosotros, ¿no? Y bueno, para finalizar con el tema de las preguntas, ¿por qué cree que no sea la importancia necesaria a la salud mental? Yo creo que es un tema histórico, ¿no? Nosotros hemos pensado que, como pasa a nivel de pensamientos, pasa a nivel de estructura mental, tenemos disposición para, o sea, es solo cuestión de voluntad, ¿no? Exacto. Entendemos las dificultades psicológicas radicalmente distinto a cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Y decimos, es tu responsabilidad, ¿no? Cuando en realidad no, a veces en la recurrencia, los síndromes, los trastornos deben entenderse de la misma manera que cualquier otra enfermedad, ¿no? No tenemos control de algunas variables y necesitamos apoyarnos. Es muy cierto, quizás la familia debería estar más
dentro de Definitivamente, ¿no? Y no solo familia, sino también amigos también, especialistas. y especialistas sobre todo. No, claro, es que yo me refería básicamente al tema de que la familia debe llevarnos a los especialistas, a los psicólogos, lo que necesitemos y normalizarlo sobre todo. Tal cual, ¿no? O sea, normalizar que desde chiquito vayas cada 6 meses, como digo, ¿no? O sea, chequearte, si tienen algo que trabajar, trabajarán, como pasa con el dentista, ¿no? O sea, toca cuidar nuestra salud mental como cualquier otra lista de nuestra salud. Perfecto, y eso fue todo por las preguntas. Además, comentarte, Colbert, que hemos hecho un Instagram en el cual hemos realizado una caja de preguntas en donde hay varios testimonios, ¿no?, de los estudiantes de la Científica del Sur, en los cuales hemos elegido los 3 más relevantes porque algunos quizás han sido un poco similares. En primer lugar, vamos a hablar en anonimato, todo va a ser en anonimato, no se va a resaltar ningún nombre de ningún estudiante, porque es sumamente importante para nosotros ello. Bueno, como primer testimonio tenemos: empecé a desarrollar un problema alimenticio y ansiedad, lo normalicé. ¿Qué opina al respecto? Esa es una de las grandes dificultades, el normalizarlo, ¿no? A veces tenemos un problema de este tipo y sentimos que podemos controlarlo, ocultándolo. Sí, ¿no? de cierta manera. Intentando que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero en realidad lo único que está sucediendo ahí es que estamos profundizando en ese tema, ¿no? Sin querer estamos limitando a nuestro entorno, ¿no? Aislándonos, ¿no? Y cuando ya decidimos hacer algo al respecto es complicado. Ni bien tenemos algún problema de ese tipo que nos limita a nivel social, que hace que no podamos desarrollarnos de forma normal, ¿no? O de lo que nosotros consideramos normal, ¿no? Que no podamos seguir teniendo un vínculo social, que no podamos lograr nuestros objetivos, que no podamos seguir con nuestra vida. Exacto. Hay que pedir ayuda, ¿no? Eso es lo que le sugeriría a todos los estudiantes de la Científica del Sur. Sin duda. Buscar ayuda si en algún momento se sienten afectados de cierta manera. Exacto. Como segundo testimonio tenemos: como hacía las clases virtuales y todo lo relacionado a ello en la cama, comencé a pasar tiempo ahí y me deprimía, comía mucho más y tenía mucho dolor de cabeza. Hemos visto que se ha aumentado de peso, ¿no? La verdad, por esta pandemia, muchos estudiantes quizás tenían este refugio de sentirse agobiados y comer y comer. ¿Qué opina al respecto? Es una de las manifestaciones clásicas de la ansiedad, ¿no? O sea, cuando no tenemos certeza qué es lo que va a pasar, buscamos refugio en algunas cosas que nos hacen sentir un poquito mejor, ¿no? En la comida, la gente ha subido de peso un montón en esa temporada, ¿no? Sí, lamentablemente. Toca disciplinarnos, ¿no? O sea, toca ordenar. Nuestro cerebro necesita un orden, ¿no? Por supuesto, y a medida que nos digan de frente, en estos 2 años ya, todo va a ser de nuevo a la normalidad, es como que, wow, mucho. Exacto. Sí, es un tema bastante complejo y complicado. Y sobre todo la vida sedentaria. Sí, y toca pues retomar con las amistades, hacer caminatas, Exacto. empezar a tener un poquito más de vida fuera de la casa, ¿no? Y en primer lugar va a costar, ¿no? Pero la vida fuera es mucho más interesante. Exacto, no, de todas maneras. Y para finalizar, hablando de un testimonio, tenemos un similar, ¿no? Un testimonio similar sobre la ansiedad social, porque no se sentía segura de salir de su casa y sobre todo también de la ansiedad y frustración, ¿no?, que ha llevado consigo. Pasa por exactamente lo mismo, ¿no? Hemos empezado a perder habilidades sociales, hemos centrado nuestra forma de pensar en algunas cosas específicas que nos hacían sentir bien, que nos hacían sentir seguros, ¿no? Toca ir poco a poco, ¿no? Empezar a buscar pequeños círculos y luego ir ampliando, ir ampliando. Es necesario tener un esfuerzo consciente para hacer esto. O sea, no decir, oye, ya yo me siento así y así me quedo, ¿no? Todo Claro. cambio para bien requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces toca ponernos las pilas en ese sentido, ¿no? Y como digo siempre, o sea, buscar ayuda, ¿no? Y la ayuda no necesariamente es un amigo, sino quizás un profesional. Sí, exacto. Sobre todo querer ayuda y querernos ayudar, porque eso es un tema muy importante. Y bueno, muchas gracias, Colbert, por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro programa. Nos vemos en una siguiente edición y espero que lo hayan disfrutado mucho. Chao, chao. Chao.